Hola a todos mis amigos futuristas, bienvenidos a tu canal de tecnología futurista. Hoy hablaremos de una tecnología importante para todos como lo es el Wi-Fi, pero enfatizaremos en el Wi-Fi 7, hablaremos de sus características y las ventajas con sus predecesores. Pero antes de que el Wi-Fi 7 llegue a nuestras redes, no olvides suscribirte que no te cuesta nada. En cambio a mí me ayudas muchísimo para traerte más contenido. ¿Qué es el Wi-Fi 7? Vamos a verlo. Wi-Fi 7 es la última versión de la tecnología inalámbrica de alta velocidad que nos permite conectarnos a Internet sin cables. Es el próximo gran estándar para nuestros dispositivos y promete ofrecer altas velocidades y mejorar drásticamente el ancho de banda. Más rápido, menos latencia y está en modo de prueba. Wi-Fi 7 permite una conexión inalámbrica más rápida y estable, lo que significa que podemos transmitir vídeos HD, jugar juegos en línea, descargar y cargar archivos grandes en segundos. Además, Wi-Fi 7 mejora la conectividad con una amplia gama de dispositivos en lugares como aeropuertos, estadios y centros comerciales. Wi-Fi 7, llamado 802.11b, es un estándar con rendimiento, ancho de banda y eficiencia mejorados en comparación con Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, en el grupo 802.11ax. Incluye nuevas tecnologías como MLO, que es una solución para combinar canales. Esto permite el uso simultáneo de diferentes canales para enviar paquetes de datos, lo que garantiza una baja latencia al usar varios carriles al mismo tiempo. Significa que no se requieren nuevos equipos o dispositivos para conectarse al enrutador Wi-Fi 7, dicho esto menor latencia, que permite el uso dinámico de todas las frecuencias y canales disponibles para agilizar las conexiones o evitar interferencias. Con Wi-Fi 7 podemos trabajar en canales de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En teoría puede llegar a los 48 GB, en la práctica 4 veces más rápido que los 10 Gb que consiguen los routers Wi-Fi 6. Estamos hablando del potencial para hacer obsoletas las conexiones Ethernet por cable. En teoría, Wi-Fi 7 puede admitir hasta 30 a 48 GB de ancho de banda por segundo por estación base, que es un poco más de 3 veces la velocidad máxima de Wi-Fi 6 de 9,6 GB. Wi-Fi 7 ofrecerá mejoras diversas de las tecnologías de Wi-Fi 6, como la anchura de canal de 320 MHz, frente a los 160 MHz de Wi-Fi 6, también tenemos el doble de capacidad de MIMO, conocido también como múltiples entradas múltiples salidas, lo que proporciona mayor transmisión, mayor distancia de cobertura, mayor capacidad de usuarios y confiabilidad. En su caso, se trata de 8 a 16 corrientes de estado, cada flujo es una transferencia de datos entre un emisor y un receptor. Cuantas más transmisiones, más datos se pueden enviar y recibir, por lo que es especialmente importante que Wi-Fi 7 duplique estas importantes medidas. Casi igual a la capacidad de los estándares de cable como USB 4, que puede transferir hasta 40 GB. En resumen, el estándar para Wi-Fi 7 mucho más rápido, más potente y más eficiente. MediaTek ya estrenó Wi-Fi 7 y los resultados son exitosos. Afirman que pueden alcanzar la velocidad máxima especificada por IEEE 802.11b y demuestran que Wi-Fi 7 puede significar reemplazar un cable Ethernet, avance muy importante. Wi-Fi 6 maneja la banda 2.4 GHz y 5 GHz, pero con Wi-Fi 7 se manejará una banda más amplia que será los 6 GHz. Otra ventaja que vendrá con Wi-Fi 7 es una tecnología llamada beamforming, lo que significa que puede dirigir una señal Wi-Fi directamente a un dispositivo que lo necesite, aumentando su alcance y reduciendo la interferencia. Las paredes dejarán de ser un obstáculo para la señal Wi-Fi. Wi-Fi 7 usa menos energía que su predecesor, lo que significa una mayor duración de la batería para dispositivos móviles y facturas de electricidad más bajas en hogares y oficinas. Y ahora nos preguntamos, ¿necesitamos velocidades tan altas? Por supuesto que sí, fabricantes como MediaTek se dan cuenta de que Wi-Fi 7 será una base importante para mejorar la reproducción de contenido 4K y 8K, siendo el uso de este último particularmente marginal. Además, permite minimizar la latencia del juego, un punto importante en medio de la era de la transmisión de juegos. También será fundamental para el popular metaverso del que tanto se habla, que abre la puerta a experiencias de realidad virtual y aumentada con una latencia mínima y una conexión más estable. Cualquier dispositivo podrá conectarse a esta red, pero no todos podrán disfrutar de sus beneficios magníficos, y es obvio que los nuevos dispositivos ya se construyen a base de este prototipo de red, smartphones, relojes inteligentes, routers, etc. Se espera que la llegada de esta tecnología será para mayo de 2024. A la vuelta de la esquina, gigantes como MediaTek ya están haciendo las primeras pruebas y aflora un futuro lleno de Wi-Fi 7.
Wi-Fi 7 es una tecnología crucial para el futuro de la humanidad porque permite una mejor conectividad y velocidad de Internet en cualquier parte del mundo. A medida que aumenta la demanda de conectividad en áreas urbanas densamente pobladas, Wi-Fi 7 es un paso importante para mejorar la conectividad y la disponibilidad de información. Además, Wi-Fi 7 también puede mejorar la eficiencia energética de los dispositivos conectados, lo que ayuda a reducir la huella de carbono global. Sin duda la tecnología avanza a pasos agigantados, pero esperamos que ustedes sigan con nosotros en este camino futurista. En la era de la tecnología siempre hay algo nuevo e innovador por descubrir y esperamos descubrirlo juntos. Esperamos volver a encontrarnos y que el futuro para todos sea siempre el mejor.